Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y en esta ocasión vamos a tratar de modelar el tráfico de coches, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que queremos observar? Queremos observar como patrón emergente los atascos de vehículos, ¿no? Las- el hecho de que más o menos coches, independientemente de su velocidad, implica que va a haber atascos, ¿no? Eh, y que, por otro lado, esto tampoco depende mucho de los coches. También, si hubiera puras bicicletas o puros autobuses, hay una densidad que produce atascos, ¿no? Ahí la cuestión es si la densidad es suficientemente grande para ser realista. Pero bueno, ahí es otra discusión, ¿no? Lo que vamos a ver acá es que hay una densidad de vehículos eh, que genera atascos, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero el modelo para un solo carril, luego lo haremos para dos carriles y luego trataremos, si nos da tiempo, de extenderlo a una latiz de calles, ¿no? ¿Cómo le hacemos para construir una latiz de calle? Eh, entonces, vámonos al NetLogo y continuamos. Entonces, vamos a hacer primero la versión de un solo carril. Entonces, vamos a modificar el mundo. Le pinchamos acá editar. Eh, entonces, ahí nos va a salir esta pantallita que ya habíamos visto alguna vez. Y lo que vamos a hacer primero es, pues aquí no necesitamos el límite vertical y quisiéramos ver un mundo un poco más largo que ancho, ¿no? Entonces, dejamos esto en 25, por ejemplo, y lo reducimos a 4, ¿no? Para que en medio tenemos un carril, luego lo podemos escalar a 2, pero bueno, nos queda una tira de esta forma. Aquí ya podemos añadir nuestros botones de siempre con el método setup, el método go, que todavía no los ponemos por acá, ¿no? Setup and to go. Ok, quisiéramos meter también un deslizador de número de coches, ¿no? De vehículos. Y aquí digamos que sean a lo más 20, ¿no? O 30. Y vamos a tener 3. ¿Cuáles van a ser las propiedades de estas cosas?
pues, qué propiedad tiene un coche o un vehículo, ¿no? Este, velocidad, ¿no? O rapidez, si quieren mejor, ¿no? Rapidez. Eh, Vamos a ponerle una velocidad límite, una velocidad limítrofe y una velocidad mínima, ¿no? Límite arriba y límite abajo. Eh, ok, el setup, acuérdense que siempre lleva un clear all y termina con un reset fix. Eh, Necesitamos que se vea como un camino, ¿no? Entonces vamos a hacer un setup del camino. De hecho, eso va a ser una cosa de parches. Y vamos a ponerle este camino, ¿no? Camino. Vamos a poner por acá abajo tu camino. eh, y la idea es hacer un carril, ¿no? Entonces, si la coordenada en Y es menor que 2 y la coordenada en Y es mayor que -2, entonces lo vamos a pintar de blanco. O, luego necesitamos eh, hacer un setup de coche, ¿no? Más coche, los vehículos y cómo hacemos los vehículos. Eh, Primero sí, eh, hay más vehículos que el tamaño del mundo. Hay que dar un mensaje de error. Eso no lo habíamos visto, ¿no? Este es user y tenemos que decirle que es una palabra para que nos deje poner varios renglones así, ¿no? Hay demasiados autos o vehículos. Eh, Disminuye la variable de y presiona. Entonces, un manejo de error y luego esto
se detiene la simulación, ¿no? Ya. En otro caso, vamos a decirle que nuestras tortugas van a ser coches. RP vehículo y van a ser de color, un color fijo. Y van a ser tener una coordenada aleatoria en X y una dirección fija, ¿no? Un sentido fijo. Vamos a darles una velocidad, rapidez, 0.1 más un aleatorio. ¿No? Siempre es menor que 1. Porque el límite va a ser 1 y el mínimo va a ser 0. Mínima. La velocidad mínima es 0. Y vamos a crear una función que separe vehículos. Separe. ¿No? Y ya. Usar vehículo. Y separa. Separa. Lo que dice es que no encimemos los coches, ¿no? Entonces sí. ¿Hay algún otro tortuga aquí? Entonces avanzamos. Forward 1 y otra vez separa, ¿no? Aquí, ojo, en separa estamos volviendo a llamar a separa, ¿no? Entonces eso hace un bucle que permite no estar encimando en ningún paso, ¿no? Entonces el paso termina hasta que ya no tienes coches encimados. Por eso necesitamos este control de errores, porque si no, si tuviéramos más coches de los que aguanta el mundo, entonces eventualmente se van a encimar y no va a ser absolutamente nada, ¿no? Ok. Entonces el Go, ¿qué va a hacer? Eh, ¿Qué queremos que haga? Entonces queremos que si ve un carro adelante, disminuya la velocidad y si no ve un carro adelante, acelere, ¿no? Entonces necesitamos otros dos métodos que son el detente y el acelera, ¿no? Ahora, necesitamos también que identifique quién es el que va adelante, ¿no? Entonces, sea el de el carro adelante, carro o vehículo o lo que sea, carro adelante, eh, una de las tortugas que están paradas
en el parche de enfrente. Patch ahead 1, ¿no? Ahora sí, carro adelante existe, ¿no? Es decir, es distinto de nadie. En ese caso, vamos a pedirle que se detenga. Detener. Detener. Y aquí vamos a pedirle que se detenga justo atrás del de adelante, ¿no? Carro, carro, adelante. Entonces, la función detener va a tener como, o sea, va a comer un agente y va a afectar la velocidad del coche, ¿no? Y detener y acelerar en otro caso, ¿no? Si no tiene nadie enfrente, acelera. Luego, eh, eso es en cuanto a moverse. Entonces aquí le vamos a poner tu detener y tu acelerar, que básicamente es actualizar la velocidad, ¿no? Entonces decíamos que detener depende de un carro, ¿no? Entonces vamos a actualizar la velocidad, la rapidez, eh, con la rapidez de el carro de enfrente menos una delta. Y esa delta la vamos a controlar el, desde acá, ¿no? Va a ser un factor de desaceleración. Que como la velocidad máxima es 1, aquí no puede ser esto. Y el incremento va a ser de 0.1. Ya, ok. Ahí están los coches, ¿no? Pero nos falta cómo se acelera. Entonces aquí se detiene esto menos la delta de la desaceleración. Y requerimos también un factor de aceleración. Eh, ¿Qué le pondremos? Esta se llamó delta, que se llame alfa, va de 0 a 1 con incremento de 0.1 y en principio que sea 0.2, ¿no? Y entonces va a ser igual esta de acá, pero en vez de la rapidez del carro va a ser la misma rapidez más no la delta sino la alfa. Todo bien. Ahora, si la velocidad y la rapidez del carro es más chica que el mínimo,
Entonces lo ponemos en mínimo, que es el cero, ¿no? Set rapidez eh, mínimo. Si rapidez es más grande que el límite, entonces la rapidez va a ser el límite. Que dé un paso del mismo tamaño de la rapidez. Este, este no va a cerrar aquí, va a cerrar después de que dé el paso. Y pic. Ahí está. Ok. Pues vamos a ver. Un poco chiquito, vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces con 3 coches, no continuamente, sino que están más lento. Entonces, en este modelo no estamos generando nuevos agentes en ningún momento, simplemente van, ¿no? La regla es que si estás si ves a enfrente a alguien, te detiene, ¿no? Ahora vamos a meter más de y vamos a pedirle que acelere un poco. Metemos un poco más de vehículos. Chistes que deben ser menos de 25, ¿no? De hecho, y si lo editamos y le decimos el máximo son 50, llegamos a 25, nos va a decir el mensaje que es, ¿no? Entonces, 26. Si caben los 26. Miren, ya se están, ahí ya se están apelmazando en algún lado. Ahí, ahí. ¿No? Si aumentamos la cantidad de vehículos, ya empiezan a haber atascos. Se están pegando. Fíjense cómo hay unos que ya se empiezan a detener. No hay semáforos, no hay cruces, simplemente hay una densidad de coches que ya no permite el movimiento. Y uno puede pensar, bueno, pues si estás loco, ahí no tienen espacio y siguen moviendo. Entonces, pues pongámosles eh, otro carril. ¿No? Eh, entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Vamos a modificar nuestro código. Eh, pues aquí vamos a tener la rapidez y el límite. Bueno, vamos a dejarlo así. Y les voy a enseñar el ejemplo que viene en el NetLogo con este, dos carriles. Y luego vemos el que trae un grid de 3 carriles. ¿No? Pero nosotros ya hicimos Zapata y me parece que en el de NetLogo que viene como ejemplo, este, se puede modificar un parámetro que le llaman la paciencia, ¿no? Que es quedarse en cierto carril, ¿no?
Eh, mm, 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 pero bueno, ¿cómo modificarían este para meter otro carril, no? O sea, habría que modificar esta parte de camino, ¿no? Y hacer otro carril por ahí, ¿no? Entonces, digamos, si esto lo ponemos así y así, no, perdón, 3 y 3. Tendríamos ya en principio dos carriles por ahí, ahí están, ¿no? Y la posición de estos coches tendríamos que poner los vehículos aquí, set record, eh, ponerlo no en el centro, sino en izquierda o derecha, ¿no? Record, eh, uno de menos uno o uno, ¿no? Uno, uno. Creo que es así. Podría ser random uno para que sea uno o cero. Buscando en el mismo perfil. Random 2. Ahí están ahora sí. Tenemos dos carriles y en principio aguantan más atascos, ¿no? Esta cantidad de coches la podemos aumentar, digamos a 100 coches. Pues podríamos poner 70 y tantos y ahí nos dice, tienen muchos vehículos. Ahí está, ¿no? Y van bastante lento. Si tratamos de que aceleren, se van a empezar a atascar, ¿no? Ok, entonces ese es cómo hacemos que cambien de carril. Eso tendríamos que meterlo aquí en esta parte, ¿no? De tener respecto al carro de adelante y darle la opción de cambio de carril, ¿no? De tener carro de adelante eh, y cambiar de carril y poder detectar al que está de este lado, ¿no? Pues eso se los dejo de reto, de modificar esta parte para obtener eso. Mientras, y que les sirva medio de inspiración, les muestro el modelo de el, lo voy a guardar como carros uno o como carros nada más, y se los mando al repositorio, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver el modelo que viene de ejemplo. Está aquí en Social Science, tráfico en dos líneas. Pues para que se inspiren para hacer el modelito este es bastante más complicado. Hasta en el dibujo, cómo está
Eh, el dibujo cómo está hecho los carriles y la vegetación alrededor, ¿no? Y este tiene para seleccionar un coche y seguirlo, ¿no? Y como variable global también estas líneas, estos carriles, ¿no? Las lines son los carriles. Entonces, cada auto tiene su velocidad, velocidad máxima, cuál es su carril preferido y este parámetro de la paciencia, ¿no? Entonces, en el setup tenemos esta función dibuja camino, crear o remover coches y escoge uno de los coches y lo pinta de color rojo, ¿no? Crear o remover coches es eh, pregunta, ¿no? Bueno, le pone los parches del camino, son los parches que tienen un carril, y si el número de coches es más grande que el número de parches, entonces ajusta el número de coches, ¿no? Aquí ya no te manda un anuncio, sino que lo hace él solo, ¿no? Si se crean entonces las tortugas, se escoge un color para el coche, se mueve uno de los coches a alguno de los parches libres y se actualiza el carril preferido, la dirección, la velocidad, y la paciencia, ¿no? Si hay demasiados coches, entonces hay que sacar uno, ¿no? Se reportan los espacios libres, ¿no? Y cómo se dibuja el camino, se le pide a los parches, en principio todos sean verdes, algún tono de verde, y los carriles son pues una cantidad determinada desde acá, me parece. No, nomás son dos nada más, ¿no? Pues son dos y se le pide a los parches que sean de color gris y ya. Entonces se les dibuja ahí líneas amarillas y blancas y con este procedimiento, ¿no? O sea, tiene más procedimientos en el dibujo que realmente el movimiento. Ahora, eh, ¿qué, se, ¿qué hace el Go? Eh, Se mueve hacia adelante. Los que tienen paciencia menor que cero escogen una nueva línea, ¿no? Se les va agotando la paciencia. Y los que se salen de la línea se tienen que mover a una línea de las elegidas, ¿no? Eh, ¿Cómo se mueven? Entonces siempre con la misma dirección se acelera, ¿no? Y hay que detectar a quienes están adelante, pero no solo adelante en el mismo carril, sino los que van en el otro y adelante también, con esta función incon, ¿no? El incon, pues es lo que queríamos hacer la otra vez con con los voids, de no ver en un círculo, sino ver en un pedazo, en un sector circular, ¿no? Eh, y esa visión va a depender también de la velocidad. Este, y entonces el que está enfrente va a ser el mínimo de esos que tienes enfrente. Si no tienes a nadie enfrente, vas a acelerar
actualizando, no, vas a acelerar y si tienes a alguien enfrente, pues tienes que bajar tu velocidad. Disminuir la velocidad depende de un factor de desaceleración y cuando desaceleras tu paciencia se empieza a agotar. Eh, ok. Escoger un nuevo carril es, y tienes otra opción, la tomas, ¿no? Y si cambiaste a un buen carril, pues tienes otra vez tu máximo de paciencia. Eh, y esto es cómo se mueve el otro carril, ¿no? Este, Select Car se hace con el mouse, ¿no? Y lo que hace es ponerlo en color rojo y ya. Eh, el color de los coches es azul, cian o cielo más algún flotante, ¿no? Y el número de líneas es 2. Entonces, cuando le ponemos setup, escoge un coche aleatoriamente, pero podemos decirle que queremos escoger uno y cambia la selección, ¿no? Eh, entonces, la aceleración aquí, fíjense que es bastante pequeña, va de 0 a 0.01. El número de coches es de 0 a 82. La desaceleración es con un factor, con un orden un poquito más grande que la aceleración, como 10 veces más grande, y la paciencia es una cosa que va de 1 a 100, ¿no? Entonces digamos que son poco pacientes. Y vamos a... Entonces se empiezan a atascar y los que pueden cambian de carril, ¿no? Acá abajo tenemos una gráfica de la paciencia de los este, conductores de los coches. eh, y la idea es que lo que tenemos es el conteo de cuántos coches están con paciencia promedio, o cuál es el promedio, perdón, cuáles están con la máxima, cuáles están con la mínima y cuál es la paciencia, cómo va cambiando la paciencia del autoseleccionado, ¿no? Entonces, cuando está en el atasco se le agota la paciencia y aquí empiezan a hacer locuras, ¿no? De cambiar de carriles. En el otro modelo que teníamos, que no estábamos tomando este parámetro de la paciencia, eh, si hubiéramos metido otros dos carriles, de todas formas tenemos un umbral en donde empieza a haber atascos. Pero bueno, este, y aquí fijen cómo van cambiando las velocidades. Una parte interesante de modificar esto es cómo reportamos un atasco, ¿no? En qué momento lo detectamos para poder decir, ah, bueno, si lo corrimos 30 veces, eh, en todas se obtuvo el atasco en tales tiempos y demás, ¿no? ¿Cómo reportamos un atasco? Pues fíjense cómo eh, este, una idea es, bueno, podríamos reportar cuando un coche seleccionado está en el atasco, ¿no? Si, por ejemplo, le pedimos que siga un coche, lo que hace es ponerlo en un círculo y moverse con él, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues ya es más complicado, tiene estos procedimientos para interactuar con el coche, ¿no?
y solo fijarnos en él cuántas veces está en un atasco, ¿no? Si disminuimos el número de coches, y fíjense que no pueden ir tan rápido, ¿no? Es diferente el comportamiento, ¿no? Entonces, la idea acá es que la parte problemática es que siempre va a haber una densidad límite que soporta el camino para no tener atascos, ¿no? Entonces, los atascos son una propiedad emergente de tener este, vehículos en camino, ¿no? Eh, entonces, mientras más coches, más frecuentes son los atascos, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa en una latiz en unas calles que no van solo en un sentido, sino que pueden cruzar, ¿no? Eh, entonces ese se llama Traffic Grid. Eh, es otro modelo que dibuja una latiz de calles eh, y dibuja semáforos, ¿no? Entonces tenemos semáforo verde, semáforo rojo eh, y aquí, bueno, entonces en el Z ponen los semáforos y todos los horizontales están en rojo, todos los verticales en verde. Eh, podemos tener un número bastante inmundo de coches. Eh, podemos cambiar la cantidad de coches, ¿no? Y cambiar las luces aleatoriamente. Bueno, con la que dice corren, ¿no? Ok. Entonces van avanzando y cada tanto cambia la luz, ¿no? Y eventualmente generan pequeños atascos. Mientras más coches haya, más atascos. Y podemos hacer más calles, ¿no? Este rollo de creamos vías alternas, ¿no? Pero de todas formas, esas vías alternas van generando problemas eventualmente, ¿no? Siempre que haya coches va a haber atascos. Y si le ponemos off power, ya no hay semáforos, cada quien no está haciendo lo que le da la gana y hay más atascos. Entonces, eso sí, si hay un control, los atascos pueden ser menos frecuentes, pero de todas formas aquí está, ¿no? Eh, cuando alcanza la densidad crítica, pues vamos a tener atascos. Este de acá reporta el tiempo promedio de espera, esta es la velocidad promedio y este es el número de coches detenidos, ¿no? Entonces el número de coches detenidos aumenta con el tiempo. Es otra forma de medir los atascos. Eh, la velocidad de entrada disminuye y además oscila en un rango pequeño y el tiempo de espera aumenta, ¿no? Estas dos medidas de cuántos coches están detenidos y cuál es el tiempo de espera eh, nos dan una forma de detectar atascos, ¿no? En el tiempo. Entonces, ya vamos teniendo un poco más de idea de
cosas que tenemos que ir reportando desde la simulación a algún tipo de salida, ¿no? En este caso tenemos estas grafiquitas, pero si queremos hacer varios experimentos, tenemos que guardar esa información en algún lado, ¿no? Y NetLogo nos permite guardarlo en hojas tipo Excel o en archivos separados por comas que podemos leer con algún con Python, por ejemplo, para revisar este, los resultados, ¿no? Pero bueno, entonces los dejo con este atasco permanente de coches. Por el día de hoy ya fue todo y les mando el código que hicimos hace rato por el GitHub y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The